Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar a cómo hacer el juego de piedra, papel o tijera, que esta es la prueba técnica número 2 para los programadores junior, Entonces, importamos la librería random. Creamos una variable que se va a llamar opciones y vamos a crear un array, o mejor conocido como una lista. Una lista es cuando almacena varios elementos en la programación, o sea, los elementos en el sentido que son números enteros, números decimales, valores booleanos que son true o false, que son verdaderos y falsos en inglés, y también los strings. O sea, como ustedes pueden ver, podemos colocar los strings con las comillas dobles o las comillas simples. Vean que no hay nada, vean que eso va a ser muy válido en este tipo de casos. Como lo están viendo. Ahora, siempre cuando vamos a crear, vayamos a crear un string, cualquier elemento en la programación, siempre hay que colocar una coma. Entonces aquí está piedra, papel o tijera en este tipo de casos. Ahora vamos a crear otra variable que se va a llamar usuario, que va a introducir los datos del array. Entonces colocamos introduce tu valor, pero en este tipo de casos va a ser en minúscula. El método lower es para colocar las letras en minúscula, pues en este tipo de casos. Creamos una variable que se va a llamar máquina y con la librería random vamos a colocar random punto, y vean cómo van a salir varias opciones. En este tipo de casos vamos a utilizar el método choice para que saque cualquier elemento del array. Entonces aquí va a ser muy clave. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los condicionales if, elif y else en este tipo de casos. Pues les explico lo siguiente rápido. El if es el que va a coincidir siempre con el valor de la variable. Lo mismo va a pasar con el if y lo mismo con el else, pero en el caso de los condicionales podemos crear cualquier mensaje. Entonces, cuando hablamos del elif, es la combinación entre el if y el else. Y también, en pocas palabras, el if es como el sí. El if es como el sí, el elif es como el si no, y el else es como el no. Entonces, en este tipo de casos ustedes van a ver un ejemplo muy claro de cómo se utilizan los condicionales if, elif y else en Python. Entonces colocamos, si el usuario ha sacado igual que la máquina, entonces es un empate. Ahora, en esta área del elif es por si acaso si el usuario gana, pues. Entonces colocamos, si el usuario ha sacado piedra y la máquina sacó tijera, o esto lo vamos a copiar aquí. En este tipo de casos lo vamos a copiar 3 veces. 3 veces lo vamos a copiar. Entonces, si el usuario ha sacado piedra y la máquina sacó tijera, y si el usuario ha sacado papel, y si la máquina sacó piedra, y si el usuario ha sacado tijera y la máquina sacó papel, entonces quiere decir que el usuario ha ganado.
Entonces vamos a colocar el condicional else, que va a decir, en este tipo de casos, perdiste, pues. Entonces, en resumen, aquí nosotros creamos una variable que va a tener un array, pero antes de crear esa variable nosotros importamos la librería random. Creamos la variable que se llama usuario, que es para introducir los datos del array en minúscula. En el caso de la máquina utilizamos el método choice gracias a la librería random que vamos a llamar a las dos variables. Se me olvidó más bien que vamos a llamar a las dos variables y vamos a colocar el usuario ha seleccionado, coma, espacio y el nombre de la variable. En este tipo de casos yo siempre lo hago así. Cuando se hablan de los dos puntos, yo siempre, en mi caso, yo lo hago así. Hay gente que lo hace así, pero yo siempre lo hago así en este tipo de casos. En este tipo de casos porque me siento más cómodo, pues. Entonces utilizamos el método print para llamar a la variable usuario, y lo mismo va a pasar con la variable que se llama máquina. Entonces colocamos la máquina ha seleccionado y ya después aquí ya está todo terminado, pues, en este tipo de casos. Entonces vamos a ejecutar y vamos a colocar aquí piedra. El usuario ha sacado piedra y la máquina ha seleccionado tijera, ha sacado tijera, y el usuario ha ganado, pues, o sea, yo gané, pues, en este tipo de casos. Entonces aquí en este caso, para limpiar la terminal, colocamos clear para limpiar la terminal, y para salir colocamos el comando exit, y esto es listo todo. Si les gustó este video, por favor denle like, por favor suscríbanse y escriban en la caja de comentarios. Y si quieren asesorías en cuanto a la programación, por favor escriban a mi correo electrónico, que yo no tengo ningún problema en responderlos. Muchas gracias y chao.